dije cómo tenía que ingresar. Vamos a ver si puede hacerlo. Hola, hola. ¿Se escucha? Xiomara, te escuchamos, pero no te puedo ver. No sé si el resto de los alumnos te pueden ver. Ahora te vemos. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Bueno. Yo ahora voy a desactivar mi audio. Bueno. Bueno, listo. Comienzo nomás entonces. Buenas tardes. Vamos a retomar la bolilla que quedó pendiente, que es la número 4, que hace referencia a la prueba de confesión y la prueba testimonial. Bueno, vamos a empezar siguiendo el programa con la prueba de confesión. ¿Qué es la prueba de confesión? ¿Cuál es el concepto? Cuando hablamos de prueba de confesión, ante todo recordemos que es un medio probatorio, uno de los medios probatorios. ¿Y en qué consiste este medio probatorio? Consiste en la declaración, ¿no es cierto?, que realiza una de las partes o cualquiera de las partes del proceso. Profesora, un minutito, por favor. Sí. Les voy a pedir a los estudiantes que activen su cámara, porque no sabemos con quiénes estamos. Así que los asistentes, por favor, activen las cámaras. Gracias. Disculpe, ya. Perfecto. Bueno, retomo. Entonces, les decía que la prueba confesional es un medio probatorio ante todo, uno de los medios regulados en nuestro Código Procesal Civil y Comercial. ¿Y en qué consiste esta prueba de confesión?
Bueno, es la declaración que realiza una de las partes o cualquiera de las partes del proceso, ¿sí? Mediante el cual reconoce la verdad de los hechos que sean pasados y que sean desfavorables, que le sean desfavorables a quien va a confesar y que le beneficien a la parte contraria. Es una prueba confesional provocada, es decir, es instada a pedido de la parte contraria y realizada en el curso del proceso. Y se la realiza mediante un cuestionario, es decir, hay un cuestionario o un pliego de posiciones en la cual el que va a confesar presta juramento de decir la verdad. Ese pliego de posiciones es un interrogatorio, no es un interrogatorio, es realizado por escrito, contiene una o más una posición por cada, un hecho por cada posición. Esas posiciones deben ser formuladas en términos claros, precisos, en forma afirmativa o asertiva. Es decir, no puede ser formulado en forma interrogativa, que esto es lo que lo distingue un poco de la prueba de testimonio o testimonial, donde el pliego de la prueba testimonial, las preguntas son realizadas en forma interrogativa. Bueno, perfecto. El programa dice diferencias entre la admisión, el reconocimiento, la convención y la convención. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la diferencia. Con el reconocimiento hay una pequeña diferencia, porque el reconocimiento, ¿qué implica? Es la manifestación, ¿no es cierto?, afirmativa o la aceptación expresa de cualquier tipo de hecho en la contestación de la demanda. Y la admisión hace referencia o se manifiesta ya sea por el silencio, ante respuestas evasivas, ante respuestas ambiguas o ante la misma incomparecencia del absolvente. Tenemos que tener presente que el absolvente es quien va a responder el pliego de posiciones. Las posiciones, que les quede claro, son afirmaciones. Bien. Y la confesión va a implicar, ¿no es cierto?, va a quedar reservada para el asentimiento de hechos al producirse la prueba confesional o al absorber las posiciones. Y la diferencia con la convención, los cuales queda discutida la naturaleza jurídica de la confesión, el carácter convencional. ¿Por qué? Porque la confesión solo puede versar sobre hechos que son pasados, ¿sí? Mientras la convención tiene por objeto hechos presentes. Además, en el ámbito de las relaciones patrimoniales, la confesión implica el reconocimiento de los hechos configurativos de una obligación ya contraída, al tiempo que la convención determina el nacimiento de una nueva obligación o de una obligación. Esas serían las diferencias. Ahora vamos a la clasificación de la prueba de confesión. Bueno, según el lugar en que se realice la prueba confesional. ¿Qué quiere decir esto? Según el lugar, puede ser judicial o extrajudicial. Si es judicial, por supuesto, es desarrollada en el marco de un proceso. Si es extrajudicial, va a ser desarrollada fuera del ámbito del expediente, que va a poder ser incorporada al proceso, puede ser incorporada por los medios legales
pertinentes, que puede ser realizada en forma verbal o escrita. Según el modo en que se efectúa la confesión, puede ser expresa o ficta. Bueno, la confesión expresa es la manifestación explícita de la confesión. En cambio, la ficta precisamente es una confesión que tiene que ver con su naturaleza tácita. Es decir, ante una audiencia donde se celebra la absolución de posiciones, el que va a contestar esas posiciones, que es el absolvente, puede contestar de manera ambigua, evasiva, guardar silencio o bien directamente no comparecer. Entonces ahí queda configurada la confesión ficta o tácita. ¿Qué quiere decir esto? Que después, al momento de valorar las pruebas, el juez, cuando dicte sentencia, va a tener en cuenta esa actitud del demandado o del absolvente. Por cualquiera de las partes puede absolver posiciones, sea el actor o el demandado. Entonces va a tener en cuenta la actitud esa del absolvente para tenerlo por reconocido al absolvente de los hechos que están contenidos en el pliego. Por supuesto que esto va a ser una presunción iuris tantum. ¿Por qué? Porque la absolución o la confesión ficta no implica necesariamente que el absolvente tiene por reconocido los hechos sí o sí del ponente, de los hechos que están en el contenido del pliego, sino que el juez también debe valorar los restantes elementos de prueba obrantes en la causa. Perfecto. También puede ser la confesión clasificada en cuanto a sus efectos de manera simple, calificada o compleja. ¿Cuándo existiría una confesión simple? Bueno, les doy un ejemplo. Sería cuando el absolvente, al momento de responder, manifiesta lisa y llanamente diciendo sí, es cierto, solamente. Sí, es cierto, estuve. Nada más. No agrega nada a ese hecho o a esa respuesta. No formula ninguna aclaración, ninguna explicación, ningún aditamento a la respuesta. Se limita a decir sí, es cierto. Estuve allí, por ejemplo. Sería calificada cuando además de aceptar o responder afirmativamente a una posición, incorpora a la respuesta alguna aclaración o explicación. No independiente, tampoco inescindible. Es decir, no modifica o limita el alcance de esa respuesta. No le agrega nada. Es decir, por ejemplo, les digo, sería, sí, es cierto que embestí a un automóvil, pero fue levemente. Es decir, ese aditamento que le incorpora no modifica en nada la respuesta o el hecho al que está respondiendo. ¿Queda claro? Bueno. Y sería compleja cuando además de aceptar, sí introduce un hecho que es separable o independiente, que pretende modificar, limitar o intenta destruir su alcance. Por ejemplo, sería, sí, es cierto que embestí al automóvil, pero fue como consecuencia de haber sido embestido por otro. Es un hecho separable, independiente, autónomo, a la respuesta otorgada. Por supuesto que va a quedar en cabeza del que absuelve posiciones la carga de la prueba de ese hecho autónomo que él incorpora.
La confesión también puede ser divisible o indivisible. En principio, la confesión es indivisible. Siendo divisible, únicamente, como les acabo de decir, la confesión compleja. Es decir, esta que introduce un hecho autónomo, independiente, ahí podría ser divisible. O también cuando la modalidad del caso, el juez pueda determinar su divisibilidad, pero eso va a quedar librado al prudente arbitrio judicial. Bien. A ver el programa, ya veo la bolilla. Bueno, las clases, el efecto, perfecto. Bueno, ¿cuál es la oportunidad para su ofrecimiento? La absolución de posiciones, o el pliego de absolución de posiciones, como ya les dije, es un medio probatorio. Entonces, como todo medio probatorio, debe ser ofrecida dentro del plazo de ofrecimiento de la prueba, de acuerdo al proceso que se trate. Si es un proceso ordinario, esa prueba va a ser ofrecida dentro de los primeros 10 días del plazo probatorio. ¿Y cómo se ofrece o se articula ese medio probatorio o ese pliego de posiciones? Bueno, se realiza o se formula lo que son los llamados cuadernillos de prueba. Recuerden ustedes entonces que esa prueba debe ser solicitada a petición de parte. ¿Para qué? De parte contraria, es decir, que a la otra parte del juicio, actor o demandado, esos son los sujetos de la prueba de confesión, actor o demandado. Entonces, si el demandado peticiona o ofrece la prueba de absolución de posiciones para que el actor comparezca al juicio a absolver posiciones, debe hacerlo con el cuadernillo de prueba que les digo, donde presenta un pliego de posiciones, es decir, ese pliego, que es una hoja donde contiene las posiciones escritas, las pone en un sobre, ese sobre debe estar cerrado, debe contener el cargo de recepción por parte del juzgado, tiene que tener el nombre del juicio, y además ese pliego, como ya les dije, las posiciones u afirmaciones deben estar redactadas en forma simple, concreta, no contener más de un hecho, deben estar firmadas tanto por la parte que peticiona como por el abogado que los representa. Y ese sobre cerrado se presenta en el expediente. Bueno, ahora estamos con la modalidad de expediente digital. Igualmente, todos los escritos, como ustedes saben, ingresan en forma digital al expediente digital. Pero el sobre de posiciones, la absolución de posiciones, se lo entrega en forma física en los estrados del juzgado, dentro del plazo que les dije. Bueno, acá hay una pequeña diferencia con el Código Procesal de la Nación, por cuanto el pliego en sobre cerrado puede ser presentado hasta media hora antes de la celebración de la audiencia. ¿Sí? Aquí lo reservamos en el periodo de ofrecimiento de prueba, en el juzgado queda ese sobre en secretaría y al momento de realizarse la audiencia se abre el sobre cerrado. ¿Quién lo abre al sobre cerrado? Lo abre el juez.
porque este tipo de audiencia de absolución de posiciones debe ser realizada frente al juez. No puede ser delegada en el secretario judicial la toma de esta audiencia. Entonces, el juez abre el sobre, analiza las posiciones, si estas posiciones versan sobre hechos que son contradictorios, conducentes del juicio, tienen que versar sobre esos tipos de hechos. Entonces lo abre, analiza y si observa que alguna de esas posiciones no tienen que ver o no, con hechos controvertidos del proceso, son conducentes o son inadmisibles, puede rechazar de oficio algunas de esas posiciones, tacharlas para que no se formulen en el curso de la audiencia y dejar las restantes para que sí se formulen. También puede el juez de oficio alterar el orden de las posiciones sin ningún tipo de objeción que se le pueda hacer. Por supuesto que esto no altere el contenido de las posiciones. ¿Está claro hasta acá? Estamos hablando de la oportunidad del ofrecimiento. Bien, entonces recuerden que el que presenta la prueba u ofrece la prueba se llama ponente. El que contesta las posiciones es el absolvente. ¿Y quiénes pueden ser citados a la audiencia de absolución de posiciones? Además de las personas físicas, o sea, la parte contraria, también el litis consorte con interés contrapuesto o un tercero voluntario u obligado. También pueden ser citados a absolver posiciones los representantes de los incapaces por los hechos que hayan intervenido en ese carácter de representante en forma personal. Los apoderados por hechos realizados en nombre de su mandante mientras estando vigente el mandato. Y por hechos anteriores, cuando estuvieran sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio. Siempre que el apoderado tuviese facultades determinadas en el poder. Y que la parte contraria también consienta esta situación. También pueden ser citados los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas que tuvieran facultad para obligarlas a las sociedades o entidades a través de las facultades otorgadas en los respectivos estatutos. ¿Sí? Bueno, vamos a la citación del absolvente. ¿Cómo se lo cita al absolvente? El absolvente, una de las características de este medio de prueba confesional es que el absolvente debe ser notificado en su domicilio real. ¿Y por qué digo característica? Porque normalmente, ya sea el demandado se haya apersonado en el juicio, cuando se apersona en el juicio, denuncia un domicilio procesal o electrónico, o digital en este caso, denuncia, entonces generalmente las notificaciones ya sucesivas se hacen en ese domicilio procesal o digital y son válidas. Todas las demás actuaciones en el curso del juicio se realizan en ese domicilio procesal. Pero sin embargo, teniendo aún constituido el domicilio procesal, el demandado digital, y que conste en el expediente, este tipo de prueba confesional sí o sí se la debe notificar en el domicilio real. Esto para asegurarse que el absolvente tome cabal conocimiento de la prueba esta.
se lo notifica por cédula en su domicilio real. Bueno, también puede notificarse espontáneamente en el expediente si ha tomado conocimiento y así lo desea. Es una notificación perfectamente válida. Entonces, una vez notificado en el domicilio real, notificación que debe ser hecha por lo menos con 2 días de antelación a la celebración de la audiencia. En esto se diferencia también del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde expresa que la notificación debe ser realizada por lo menos con 3 días de anticipación. Perfecto. Entonces, la comparecencia a absolver posiciones es una carga procesal para el absolvente. Por lo tanto, si no se presenta o si no concurre a la audiencia y no justifica su incomparecencia, se le notifica en audiencia, si no va a concurrir a la audiencia, si no concurre a la audiencia, va a percibir, perdón, vuelvo a decir, es una carga procesal, por lo tanto, en la cédula, la citación debe contener el apercibimiento de que si no concurre a la audiencia y no justifica su comparecencia o incomparecencia, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso ficto. Bueno, el apercibimiento debe ir en la cédula. Bien. Y si justifica, debe hacerlo con una antelación a la audiencia. Por ejemplo, si él está enfermo, no puede concurrir a la audiencia, esa justificación debe realizarse mediante certificado médico de por medio con una antelación a la audiencia. Para que la otra parte tome conocimiento y se pueda fijar una nueva fecha de audiencia o también pueda impugnar ese certificado médico. ¿Sí? Si lo impugna la parte contraria a ese certificado médico, la revisación al absolvente va a ser efectuada por el médico forense. Y si se comprueba que no ha estado enfermo o que pudo concurrir a la audiencia, se lo va a tener por confeso. Bien. A ver, ¿qué más sigue? Bueno, ¿cómo se desarrolla la audiencia esta? Esta audiencia, como les dije, una vez que se lo ha citado al absolvente, el absolvente concurre a la sede de tribunales. Estamos hablando de la confesión siempre que es provocada dentro del proceso. Entonces, concurre a la sede de tribunales y se sienta frente al juez y de espalda, por supuesto, a los abogados, a la parte contraria. No puede hablar con nadie, no puede consultar ninguna nota, salvo que esté debidamente autorizado cuando la materia de que se trate sea una cuestión técnica y tenga esa nota en la audiencia. No puede suspenderse la audiencia porque le falte esa actuación o esa nota que le permita aportar los datos. Entonces, la audiencia se celebra, se le formulan las posiciones una a una. El absolvente debe responder por sí o por no. Generalmente las posiciones tienen una fórmula sacramental, cómo se la realiza cada posición. Por ejemplo, empiezan generalmente como jure que es cierto que usted estuvo en el accidente tanto. Entonces, ahí el absolvente solo debe responder por sí o por no. Por eso es la importancia de que no pueden ser realizadas esas posiciones o afirmaciones en forma interrogativa, sino tiene que ser en forma asertiva.
bueno, puede formular alguna aclaración después que diga sí o no, puede hacer una ampliación, dar una explicación a lo que ha respondido. Bien, como ya les dije, cada posición debe hacer referencia a hechos que sean alegados, controvertidos y conducentes, y sobre hechos personales o de conocimiento personal por el absolvente, y hechos pasados. Si es así o si no es así, como ya les dije, el juez de oficio puede tacharla por impertinente y el absolvente tiene el derecho de negarse a responderla. Perfecto. Bueno. Terminado esa... Una vez que el absolvente conteste todo el cuestionario o todo el pliego y amplíe, el que lo propuso al absolvente, o sea, el ponente, puede formularle aclaraciones o ampliar esas posiciones. Una vez que se conteste, que todo eso queda constancia en acta, de todo lo que se dice en la audiencia queda en acta, la otra parte puede formular también, o repreguntar, por así decirlo, al absolvente. Como saben, si el absolvente no contesta, no responde, o si la otra parte se opone a alguna de las posiciones formuladas, esa oposición que hace la contraparte debe resolverla el juez en el curso de la audiencia. Ahí el absolvente no responde hasta que el juez se pronuncia. Bien. Una vez que se ha terminado de responder, termina el acta, las partes firman el acta. Bueno, ahora se está realizando, esa prueba de absolución sí se la realiza en sede del tribunal. Bueno, están habilitadas ahora salas de audiencias para llevar a cabo ese tipo de audiencias. Hay otras audiencias que se realizan por Zoom, como ser la testimonial, por el tema de la pandemia. Bueno. Perfecto. Entonces se labra el acta, se firman las partes presentes. Primero se le da al absolvente el acta para que la lea, formule alguna aclaración, observe si es lo que él ha querido decir o rectifique algo de lo que dijo. Y una vez que sucedió todo eso, se firma el acta y se termina la audiencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, bien. ¿Qué más dice el programa? Confesión ficta, confesión extrajudicial. Bueno, ya les dije cuál es la confesión ficta. Es la celebrada fuera del ámbito del proceso. ¿Y cuáles son los medios para acreditarlo? Bueno, si es celebrada en un expediente administrativo, tendrá que acompañarse el acta de la testimonial. O el expediente administrativo, pedir la remisión de ese expediente administrativo, donde conste la declaración o la absolución esa de posiciones, la confesión extrajudicial. Bueno, a ver qué otra cosa. Caducidad de la prueba de confesión. Bueno, la caducidad de la prueba de confesión, ¿a qué hace referencia? La caducidad implica que transcurrido un cierto plazo no se ha ejercitado o no se ha llevado a cabo actividad tendiente a impulsar ese cuadernillo de prueba, en este caso la confesional. ¿Sí? Si el abogado que ha propuesto la prueba no ha movido el cuadernillo de prueba, es decir, no ha instado a que la citación del testigo
o el testigo no ha comparecido y nada ha dicho el ponente, bueno, esa prueba queda en stand-by, no se produce, entonces caduca. Eso en el orden del Código Procesal de la Nación establece expresamente el tema de la caducidad. Aquí en el Código Procesal nuestro no está expresamente establecida la caducidad del cuadernillo de prueba, ¿sí? Pero bueno, obviamente decae la posibilidad de, una vez, de que el juez al momento de valorar la prueba la tenga en cuenta porque no se ha producido. Por supuesto, el valor de esa prueba judicial tiene una verdadera eficacia probatoria. Es una prueba tasada. Esto significa que, en principio, se tiene por reconocido los hechos contenidos en las posiciones por parte del que no respondió o respondió de manera ambigua o respondió con evasivas o no compareció. Es una prueba tasada. Tiene verdadero valor probatorio, eficacia probatoria. Pero como les dije, no es una prueba que automáticamente el juez diga o lo tenga por confeso al absolvente. Tiene que valorar con los restantes medios probatorios del juicio. Bueno, después viene la revocabilidad, creo, de la confesión. Bueno, en este caso, la confesión judicial o extrajudicial, como principio general, es irrevocable. Sin embargo, y atendiendo al alcance de su eficacia probatoria, resulta posible su revocación cuando ha sido prestada por error de hecho u otros vicios que sean capaces de anular el consentimiento, como ser el dolo o violencia. Y si bien es cierto que en esos casos es revocable, también es cierto que puede ser convalidada en caso de no atacársela en el tiempo y forma establecidos para las nulidades procesales. Hay un plazo que tiene para atacar. Es a partir de que se conocen las nulidades procesales, a partir de que se conoce el momento que da lugar a la nulidad. Tiene 5 días en adelante para atacar. Todos son días hábiles, por supuesto, judiciales. Bueno, creo que hemos terminado con el tema de la absolución de posiciones. Vamos a pasar a la prueba de testigos. ¿No tienen ninguna pregunta que hacer respecto de esta prueba? ¿Les quedó alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno. Vamos a la prueba de testigo. ¿Y qué significa o qué se entiende por testigo? Testigo es toda persona física que es ajena al proceso. Esta es la diferencia un poco con la prueba de confesión, donde las partes son los sujetos de la prueba confesional, actor o demandado. En cambio, el testigo es una persona ajena, física, al proceso, que declara sobre hechos pasados que ha percibido por medio de cualquiera de sus 5 sentidos. Bien, este es el punto que dice prueba de testigo, conferencia y diferencia con la confesión. También la otra diferencia que le estaba diciendo es en cuanto al pliego o al cuestionario en este caso, de la testimonial. El cuestionario es realizado en forma interrogativa y en la absolución de posiciones es realizado de forma asertiva. Bien, prueba de testigo, bueno, reglas de admisibilidad. Por supuesto, los testigos, el testigo que es admisible, dice el Código Procesal, es
ya les digo el artículo, son los testigos que tengan, pueden ser testigos las personas que tengan de 14 años en adelante. Ya les digo, les quiero decir el artículo. Acá lo tengo. Bien, el artículo 364 del Código Procesal de Tucumán. Bueno, entonces, pueden ser testigos todas las personas mayor de 14 años. Las personas que sean menores de esa edad, hoy en día todavía con toda la novedad del Código Civil y Comercial que ha sido reformado, donde los menores pueden ser oídos, menores de esa edad, también van a ser oídos los menores de 14 años, pueden ser oídos, pero no son testigos en sí, pueden ser oídos, y siempre que el juez lo estimare sumamente imprescindible o necesario escucharlo. No va a tener la fuerza de una testimonial, sino que, bueno, más bien sería de una presunción. ¿Cuáles son los testigos excluidos? Bueno, los testigos excluidos son el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente, ¿sí? Los consanguíneos o afines en línea recta, y en la colateral hasta el 4º grado de las partes. Acá también hay una pequeña diferencia con el Código Procesal de la Nación, que no establece la línea colateral como una objeción para ser testigos. La línea colateral sería hermanos, tíos, sobrinos. En el Código Procesal de la Civil de la Nación, Código Procesal, no está contemplado como testigos excluidos la línea colateral. Acá en nuestro código sí. Hasta el 4º grado de las partes, salvo que el juicio dice versara sobre cuestiones de Estado, de familia, de separación personal de los cónyuges, o se tratare de reconocimiento de firmas. Bien. ¿Cómo es el ofrecimiento de la prueba testimonial? También el ofrecimiento de la prueba testimonial, como todo medio probatorio, como ya les dije, debe ser ofrecido en el periodo de ofrecimiento de prueba, donde se acompaña un cuestionario detallado con el nombre de los testigos, los datos del testigo, edad, domicilio, también contiene un interrogatorio preliminar como primer punto, que sería por las generales de la ley, que ya vamos a entrar a hablar de eso, y después las respectivas preguntas que se le quiera formular. Bueno, recuerden ustedes que ya en algún momento se ha hablado de los medios probatorios, cuándo deben ser ofrecidos, la oportunidad. En este caso, en el Código Procesal de Tucumán, en el periodo de ofrecimiento de prueba. Pero en la Nación, los medios probatorios se ofrecen todos juntos en el escrito de demanda o reconvención de demanda, o contestación. Aquí se ofrecen, la única obligatoria es la prueba documental que debe ser ofrecida con el escrito de demanda, contestación o reconvención. Los demás medios probatorios se ofrecen en el periodo de ofrecimiento de prueba. Y si lo ofrecen en el escrito de demanda, bueno, se lo repite en el periodo de ofrecimiento de la prueba. ¿Cuál es el número máximo de testigos? Bueno, el número máximo de testigos que establece el Código Procesal, tanto de Tucumán como de la Nación, es 8. Es el número máximo. No es necesario que se tome testimonial a todos los testigos si el juez no lo estima pertinente. En el Código Procesal de Tucumán hay también una referencia a lo que se llaman los testigos supletorios, que cuando ofrece la testimonial, el abogado pone que en caso de muerte, imposibilidad, ofrece en suplencia hasta 3 testigos. Por supuesto, tienen que estar individualizados.
En el Código Procesal y Civil de la Nación, no está contemplado el tema de los testigos supletorios. Bueno, una vez ofrecidos esos testigos supletorios en el Código Procesal, en el momento de llevarse la audiencia, si el testigo ofrecido en primer término no concurre por alguno de esos impedimentos, basta que lo solicite de viva voz en la audiencia que el testigo supletorio declare. Bien, vamos a la fijación de la audiencia. Bueno, esta es una audiencia que también debe ser notificada. Bueno, ya en este caso se notifica a los testigos en sus respectivos domicilios reales para que comparezcan a la audiencia el día establecido, día y hora establecidos por el juez. Como les vine diciendo, actualmente por motivo de la pandemia, también estas testimoniales se realizan virtualmente, así como por Zoom como estamos nosotros. Hay una sala de audiencia virtual establecida en el Poder Judicial donde se configura la fecha y el día para que los testigos comparezcan. Todo esto toman conocimiento a través de la citación que se le formula con el respectivo link de ingreso a la audiencia. Bueno, los testigos comparecen ese día de la audiencia, pueden venir solos, no es necesario que estén los abogados, porque también, al igual que la absolución de posesiones, los testigos declaran frente al juez, aunque esta audiencia puede ser delegada en un funcionario judicial, que es el secretario, toma la audiencia, se lo debe citar con una determinada antelación también, y comparece. No puede interactuar con nadie en la audiencia, con los abogados, con nadie. Todas las personas que estén en la audiencia deben estar detrás del testigo. Y si hubiera más de un testigo, obviamente cada testigo tiene que estar separado porque no puede escuchar o no debe escuchar lo que atestigua el testigo que está hablando. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen los testigos? Una de las obligaciones que tiene el testigo es de comparecer a la audiencia. ¿Sí? Y bueno, comparece a través de la citación que se le formula, y si no puede comparecer, también debe justificar su incomparecencia con anterioridad a la celebración de la audiencia, explicando el motivo, adjuntando un certificado médico. Y si no acredita un motivo justificado, se le va a aplicar una multa que no podrá exceder, ¿sí?, el valor de 5 consultas escritas de abogado. El valor de la consulta escrita la establece el Colegio de Abogados. Entonces, no puede exceder el valor de 5 consultas, y esas consultas van destinadas a la biblioteca del Poder Judicial. Y se va a fijar una nueva audiencia, a la cual ya va a ser conducido con auxilio de la fuerza pública, hasta tanto atestigue. Y el otro deber que tiene el testigo es el deber de decir la verdad, de comparecer y decir la verdad. Y si no lo hace, ¿qué significa esto de decir la verdad? Que si no lo hace, y esto se le lee, se lo puede acusar penalmente por el delito de falso testimonio, que tiene una prisión de 1 mes a 4 años. Este artículo se le lee al testigo antes de declarar. Bueno, ¿cómo es el interrogatorio del testigo?
Antes de declarar, qué hace el testigo? Se le presta juramento de decir la verdad. Bueno, en el Código Procesal de la Nación dice juramento o promesa de decir la verdad. En nuestro código es juramento de decir la verdad bajo pena de nulidad. También hay una diferencia aquí con la prueba confesional, donde el juramento que se le solicita al absolvente no es un juramento más bien de naturaleza moral, no es un juramento que acarree una nulidad como en este caso de la testimonial. Aquí se le toma juramento bajo pena de nulidad. Bien, también se le hace conocer, como les acabo de decir, el artículo del Código Penal de las sanciones que va a tener, si no dice la verdad, ¿no? Que es el artículo 275 del Código Penal, que se lo va a imputar por falso testimonio, y en ese caso después esas actuaciones se remiten al fuero penal, donde ya ahí se desarrolla el delito de falso testimonio. Bueno, se lleva a cabo entonces, después del juramento o promesa de decir la verdad, el interrogatorio preliminar, que consiste en preguntas comúnmente denominadas generales de la ley, por las generales de la ley. Entonces, se le toma juramento de decir la verdad, después se le formula un interrogatorio preliminar que consiste en preguntas comúnmente denominadas por las generales de la ley. Así dice el punto 1, por las generales de la ley. ¿Y qué significa eso? Bueno, en ese caso se le va a preguntar sobre el nombre, edad, estado civil, profesión y domicilio del testigo. También si conoce a las partes y en su caso, si son parientes por consanguinidad o afinidad, y en qué grado. Si es amigo o enemigo íntimo de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro tipo de relación con ellos. Y si tiene interés directo o indirecto en el pleito. Cuando hablamos de interés directo o indirecto, esto quiere hacer referencia, o se hace referencia, a que si en las resultas del juicio le puede generar algún rédito al testigo. Por supuesto que el testigo debe acreditar su respectiva identidad con el documento. Este interrogatorio preliminar es importante porque tiene ciertas finalidades. Primero, identificar al testigo para verificar si este es el testigo propuesto por la persona que lo ofreció. Comprobar también de que se trate o no se trate de un testigo inhábil, ya sea por la edad o por el parentesco. Y brindar los datos relativos a su relación con la causa o las partes, para así de esta manera formarse el juez un criterio de valoración al momento de valorar la prueba. Determinar, es decir, si esta prueba es atendible o no. Bueno, después se comienza con la formulación de las preguntas. Los testigos, las preguntas deben estar realizadas en forma interrogativas, deben contener un solo hecho, ser claras, concretas, ¿sí? Y no se va a hacer aquellas que estén hechas en forma afirmativa como si fuera un pliego de posiciones, solo que sean en forma interrogativas. Tampoco tienen que inducir la respuesta ni ser ofensivas o vejatorias. Bien, entonces, tiene que dar razón de sus dichos. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Después que el testigo responde, tiene que dar razón de sus dichos. Es decir, cómo llegó a su conocimiento esos hechos.
La parte contraria, en algún momento, si lo considera pertinente, se puede oponer a la formulación de alguna de esas preguntas. Entonces, este tipo de oposición también se le corre traslado a la otra parte y el juez, bueno, responde en la misma audiencia y el que resuelve es el juez para ver si contesta o no contesta la pregunta que se le hizo. Bueno, el testigo responde, por supuesto, en forma verbal, de manera espontánea, no tiene que tener ninguna nota, como ya le dije, o anotación, salvo que fuese autorizado. ¿Mm? Y una vez que el testigo ya terminó de contestar las preguntas, la parte que lo propuso al testigo puede solicitar que el testigo formule determinadas aclaraciones que él le va a decir. Todo esto consta en el acta también de la audiencia. Actualmente se están haciendo audiencias que son videograbadas, pero sí se labra acta todavía en la máquina, pero se tiende ya a la audiencia videograbada en forma absoluta, donde después ese archivo de la audiencia se va a subir al expediente digital. Pero bueno, mientras tanto nos manejamos todavía con el acta. En este caso ya el acta, como estamos con audiencias vía Zoom, la suscriben digitalmente. Se le hace saber al testigo y a las partes que las respectivas actas, como no están los testigos en forma presencial, van a ser suscritas de manera digital por los funcionarios intervinientes, ¿sí? Secretario y juez. Bueno, entonces, la parte que lo propuso puede ampliar las preguntas, se deja constancia, el testigo responde si es que no se opone la otra parte, y una vez terminadas esas preguntas ampliatorias, le corresponde a la parte contraria repreguntar. Entonces, le formula al testigo las repreguntas. ¿Sí? Que puede versar sobre esas preguntas establecidas en el cuestionario o sobre cualquier hecho que sea de la causa controvertida. Bueno, una vez que se ha terminado todo este tipo de ampliaciones, repreguntas, también se le lee el acta al testigo o se le facilita, en caso de que esté presencial, el acta y el testigo hace la lectura pertinente y, bueno, corrobora o dice, presta su conformidad que todo lo que él ha dicho ha sido debidamente transcrito. También para que puede rectificar, aclarar, modificarse, pero todo antes de la firma de los intervinientes en la audiencia. Entonces, una vez que ya está todo debidamente aceptado por el testigo, que es lo que ha querido declarar, el acta se cierra y se firma por todos los intervinientes. A ver, ¿qué más sigue? Bien. Bien, bueno. La caducidad de la prueba testimonial, bueno, es lo mismo que ya le dije sobre la prueba de absolución de posiciones, no, es la inactividad en instar ese cuadernillo de prueba, básicamente por las partes. Vamos a la tacha de los testigos, sería el último punto, tacha de la prueba testimonial. Bueno, también les quería aclarar algo. Hay testigos que
si bien todos tienen la obligación de decir la verdad, hay testigos que están un poco exceptuados de esta situación, ya sean en razón de su ministerio religioso o de su profesión. Es decir, son esos testigos que han tomado conocimiento de los hechos que está plasmado en el cuestionario testimonial a través de su profesión o de su ministerio religioso. Pero claro que estos testigos pueden oponerse a responder una vez que se le ha leído el cuestionario, porque ahí recién van a tener conocimiento si ese hecho ha sido conocido por él en virtud de su profesión o ministerio religioso. No pueden oponerse antes de que se le lea el cuestionario. Y pueden ser relevados de ese secreto, ¿sí?, por la propia persona que le confesó ese secreto. En ese caso puede responder el testigo. En el Código Procesal de la Nación hay una pequeña diferencia, porque también ahí en el código establece que puede ser relevado y testimoniar, ya sea por la autorización que le dio el propio que le confesó el secreto o por resolución debidamente fundada por el juez. En nuestro código no contempla eso de la resolución debidamente fundada por el juez. Bueno, también hay testigos que no están obligados a comparecer, como son los testigos de los altos funcionarios, ¿sí? Los clérigos, el presidente, el gobernador, los magistrados. Ese es el artículo 316, después véanlo. Ahí son las personas que están excluidas de comparecer, pero esto no implica que no van a testimoniar. Y también tienen la obligación de decir la verdad. Nada más que ese pliego de preguntas se le va a acercar por escrito, se le va a acercar a ellos y ellos deben responder por escritos. Y el abogado que quiera ampliar las preguntas también las deberá hacer por escrito y tienen un tiempo para expedirse sobre esa testimonial, tanto como la ampliación. Pero tienen que responder y decir la verdad también. Tienen las mismas obligaciones, solo que no van a comparecer a la sede del juzgado. Bueno, ahora sí vamos a la tacha de testigos. Bueno, ¿qué significa? Antes que nada, el Código Procesal de Tucumán habla de tachas de testigo y el Código Procesal de la Nación habla de idoneidad de los testigos. Bueno, esto sí tiene una pequeña diferencia. Cuando hablamos de tachas de testigos, significa, en primer término, que los testigos pueden ser tachados tanto en su persona como en sus dichos, en Tucumán. En su persona pueden ser tachados, por ejemplo, ya sean porque son parientes, el testigo que declaró es pariente del que lo propuso, tiene un interés en el pleito, etc. O sea, puede ser tachado por sus condiciones personales, ya sea porque un parentesco, porque es amigo íntimo. Entonces lo puede tachar en su persona. Y en sus dichos, bueno, porque los dichos son contradictorios, tienden a beneficiar, bueno, en fin, pueden ser tachados en sus dichos. ¿Y qué significa tachas? ¿Qué significa tacha? El mismo código lo dice. Son las circunstancias que puedan inclinarlos a deponer en favor o en contra de alguna de las partes en el juicio. Y todas las que tiendan a disminuir o anular la fuerza probatoria de sus testimonios. Con esto entonces se trata de quitarle o restarle valor a la prueba testimonial. La parte contraria dice tacho al testigo porque es amigo del que lo propuso,
Y tiene obviamente que probar todos estos hechos. Y puede probarlos hasta el momento de alegar. Tiene que hacerlo durante el periodo probatorio. ¿Y cuál es la diferencia con el Código Procesal Civil de la Nación? Que habla de idoneidad de los testigos. Quiere decir esto que solo por esta vía le va a tachar al testigo en razón de sus condiciones personales, es decir, por falta de condiciones personales, ya sea de su aptitud, de su buena disposición, de su capacidad, o de la suficiente, no tenga la suficiente condición para producir convicción en el juez. También puede ser alegada y probada dentro del plazo probatorio, ¿no? Entonces, por esta vía en el Código Procesal Civil de la Nación, solo se puede atacar la falta de idoneidad acerca de sus condiciones personales. No la declaración del testigo, es decir, no sobre sus dichos, porque para ellos esto queda reservado para el fuero penal. Bueno, por supuesto que esta prueba va a ser apreciada al momento de dictar sentencia el juez, valorada, analizará las tachas formuladas. ¿Por qué? Porque cuando se tacha al testigo, que puede ser al momento de celebrar la audiencia, después también o antes, no se formula ninguna valoración sobre esa tacha testimonial. Esta tacha testimonial va a tramitar por cuerda separada, por vía de incidente, y no se formula ninguna valoración. Es decir, una vez formulada la tacha, invocada la tacha, acercados los hechos, acercadas las pruebas, en ese momento no sale ninguna sentencia sobre esa valoración de la tacha, ¿sí? Haciendo lugar o no a la tacha testimonial, sino que el juez, al momento de dictar sentencia, recién va a valorar la prueba testimonial y analizará la tacha y se pronunciará en la sentencia definitiva. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Entonces, no hay una valoración prueba sobre esta tacha. Recuerden, el Código Procesal de Tucumán, la tacha puede ser realizada en razón de las condiciones personales del testigo o en razón de sus dichos. En la Nación, solamente se puede atacar las condiciones personales del testigo. Por eso habla de idoneidad del testigo. No en razón de sus dichos, cuestión que va a quedar reservada al fuero penal, por falso testimonio. Bueno, creo que hemos concluido con la bolilla 4. No hay más que tratar. Muy bien. A ver qué dicen los estudiantes, si quieren hacer alguna consulta, y si no, damos por concluida la clase. Muchas gracias, profesora. No, de nada. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. No, de nada, chicos. Profe. Bueno, espero Todo que le haya claro. quedado claro, ¿no? Bueno. Y profesora, una consulta, profesora, cuando tengamos el examen sería bolillero, ¿no? ¿A bolillero sería el examen? Bueno, No. Nosotros, como son las 8 primeras bolillas, le vamos a dar un tema de las 3 primeras y otro tema de las restantes. Los 2 temas los van a repasar durante 3-4 minutos y después los exponen. Los dos temas tienen que estar bien expuestos para aprobar el examen. Bien, profesora, muchas gracias. No, de nada.
Bueno, ¿alguna Damos otra por pregunta? finalizada entonces. A ver, en el chat hay hay dos preguntas. Veamos. Ahí hay dos preguntas que dicen, ¿es el secreto profesional uno de los secretos que que puede reservarse de testimoniar? Sería el profesional. Otro por razones religiosas, como dijo la profesora. Citó los dos casos. Y no dice, no hay ninguna otra pregunta. ¿Quiere agregar algo con relación al secreto profesional, A ver, profesora? dice, bueno, les vuelvo a repetir. Hay dos preguntas, dice, doctora, ¿se los notifica por cédula al igual que la confesional? Bueno, acá se cita por cédula a los testigos en su domicilio real, porque los testigos no son parte en el proceso, son personas ajenas. Sí o sí se los tiene que citar en su domicilio real. Recuerden que el absolvente es parte en el proceso. Actor, demandado, litis consorte, como les dije. Sí, esos son partes en el proceso. El testigo es una persona ajena al proceso. Sí, se los debe notificar por cédula en su domicilio real o el mismo abogado traerlo en caso de que la notificación no se haya producido, o puede traerlo el que lo propuso a la sede del juzgado. Va a ser válido que lo traiga. Y la otra pregunta es el secreto profesional. Bueno, como les dije, son testigos que no están obligados a atestiguar. ¿Por qué? Porque las preguntas que se le puede llegar a formular han sido esos hechos conocidos por medio del secreto profesional. Es decir, que un cliente le confesó, hablemos del abogado, cliente, abogado. Entonces, no se lo puede obligar a atestiguar. O por el ministerio religioso, un cura. Entonces, primero, ¿qué tiene que hacer? Se le tiene que leer todo el cuestionario. Una vez que el testigo tome conocimiento del cuestionario y vea que alguno de esos hechos ha sido conocido por intermedio de un secreto profesional o ministerio religioso, puede negarse a atestiguar. Si esos hechos no han sido conocidos en virtud de ese secreto profesional o de su ministerio religioso, puede atestiguar. Y si es así, ha sido conocido por su ministerio religioso o por su profesión, puede ser relevado de esa carga de no atestiguar por el mismo que le confesó ese hecho acá en Tucumán. Y en el Código Procesal de la Nación, por resolución fundada del juez, si el juez lo estima o lo considera pertinente. Bueno, formulada alguna aclaración, nada. ¿Puede negarse a declarar? Bueno, ya si es el testigo que le estamos hablando, sí. ¿Alguna otra del pregunta? secreto profesional, pero si no está bajo secreto profesional, tiene obligación de comparecer y de decir la verdad. Esas son las obligaciones del testigo. Eso se lo explicó la profesora al comienzo. No se puede negar, puede no saber, pero no se puede negar si sabe y se le consulta sobre determinado hecho. Bueno, no hay más consultas. Nos vemos el próximo martes a las 18 horas que vamos a hablar de la unidad número 7. Muchas gracias, ¿no? Gracias, profesora. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Excelente la clase, profe. ¿Ceci? Sí, sí está, Inés. Sí, la veo. Activemos el audio. Sí, ahí está. Vamos parejos en las